Ajá. Ahora sí, Mari. Ahora sí, y ahora Zoe se salió. No, lo que pasa es que yo tuve que cerrar, pero ya la estoy invitando otra vez. Ah, dale, dale, dale. Yo cerré, Ahora sí. sí, Ahora sí, ¿cómo están lo ustedes? logramos. Bienvenida, Sode, querida. Muchas gracias, qué bueno, gracias. No, feliz de estar aquí y gracias por además hacer la excepción de cambiar horarios, que a veces han tenido que hacerlo porque los usos horarios estamos tan regados por todo el mundo que Sí, es así. es necesario. No, no, imagínate cómo no lo íbamos a hacer si tenemos el privilegio de tenerte, nos ajustamos a lo que sea. Por Claro. favor, no, agradecidísima corriendo de consulta para acá, aquí estamos. Ah, bueno, así estamos todas terminando con un paciente para entrar en el acto. Sí, Así, sí. bueno, así es. Pero bueno, encantada además de hablar de este tema. Bueno, porque hemos tratado de combinar temas y de ponernos de acuerdo Sí. y en otras oportunidades no he podido, lamentablemente, pero afortunadamente esta oportunidad es sumamente valiosa para hablar de un Ujú. tema que es complejo, es inconmensurable, Ujú. sumamente Sí. imprescindible en estos momentos Ujú. además de tanta recrudecimiento de los discursos de odio y de tanta necesidad además de informar, aprender, no solamente informar, sino de educarnos, porque Ujú. es es un tema que hemos venido aprendiendo, además estudiando hace mucho tiempo, Sí. que no es propio además del psicoanálisis. O sea, Ujú. Ujú. Freud no habló de género y tampoco habló de identidad de género. Son conceptos que agradecemos a las teorías de género habernos brindado la oportunidad de desarrollar, ¿no? Y de incorporar a nuestra práctica, porque además de eso se nutre el psicoanálisis, ¿no? Como del Ujú. diálogo con otras disciplinas, ir enriqueciendo nuestros conceptos fundamentales y nuestra clínica, nuestra capacidad de observación en los tiempos además que vivimos, ¿no? Sí, Y vamos a de ver, sí, hecho, es como tratar de qué tenemos que decir nosotros, digamos, sobre eso, ¿no? Porque cada quien lo toma desde su perspectiva y el psicoanálisis tiene algo también que decir de eso, claro, ¿no? y que justamente pensábamos en este tema porque cada día son más los papás, por ejemplo, que llegan a la Ujú. consulta preguntándose sobre temas de género, si esto es una moda, lo que está pasando o de Ujú. qué se trata. O sea, hay como mucha necesidad de entender qué es lo que, Exacto. qué es lo Sí, que estamos viviendo Ujú. en relación a de esto. entender y que nosotros también estamos en un proceso también de búsqueda de entendimiento, ¿no? Y de nuevo Sí. saber. Ujú. Ujú. Yo creo que es importantísimo, sobre todo fundamentalmente en este momento donde así como hay avances por un lado, ¿no? Y como para incorporar, incluir a todos, los, Ujú. sin discriminación ninguna de sexo, raza, género, etcétera, y religión. También en muchos países y estados hay leyes promoviendo estos avances, estas incorporaciones, y son luchas conquistadas por el feminismo hace mucho tiempo. En esta nueva ola ya va como la sexta ola del feminismo y que corresponde también a las luchas por el género, por reivindicaciones y conquistas y aprendizajes. Digo aprendizajes porque así como hay estos avances, también hay como resistencia. Siempre que se da un avance en Ujú. psicoanálisis, cómo operan las Ujú. resistencias Sí. contra lo que podríamos considerar el progreso, ¿verdad? Y el Ujú. progreso, y las resistencias a veces se hacen de manera como silentes, larvadas, calladitas, pero otras veces son de Ujú. manera muy cruel y adquieren como un matiz sumamente violento, ¿no? Con ataques Sí. muy violentos a todo Ujú. lo que implica progreso. Bueno, yo he visto con horror, no quería decir esa palabra, pero quería ser como más neutral Ujú. y adoptar mi Ujú. hipótesis psicoanalítica, pero como esto es divulgación, se trata como también de, bueno, y un diálogo entre nosotros. Yo no preparé nada escrito, ¿no? Ujú. Para que podamos conversar, porque, Claro, eso se... Sí. y como no hacer una cosa magistral y no hablar entre psicoanalistas, sino que, bueno, para el público general y, Ujú. Ujú. bueno, atender a lo mejor ciertas inquietudes. Yo he visto con horror, repito, últimamente, y con sorpresa, primero quería decir con asombro y luego con horror, las reacciones que el tema sigue despertando Ujú. en muchos sectores de distintas corrientes, disciplinas y saberes, ¿no? Incluso dentro del mismo psicoanálisis.
en general y en el mundo, ¿no? Este es un tema, hablamos de género. El título de hoy es Hablemos de género. Amplio, sin ninguna tendencia, sin ninguna inclinación. De entrada, me llamó la atención en un chat que tenemos, bueno, hay distintos chats, pero aquí en Miami, yo estoy en Miami, donde las políticas han sufrido un retroceso tremendo en función de los gobiernos, pues, que se van tomando el poder y las tendencias, además, ideológicas, ¿no? Y la primera reacción que me llega en uno de los chats culturales, son dos, yo pertenezco a uno y, bueno, hay otros, que ya vienen los progres estos, algo similar. Hablemos de género, ya vienen los progres, como algo politizado y que ya se recibe como amenazante, ¿no? Pero, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué? ¿Qué hay debajo de todo esto? Bueno, quizás un poco lo que tú dijiste, que es que hay muchos niveles, también hay un nivel político que tampoco podemos ignorar, ¿no? Por eso decía que nosotros diremos lo que podamos decir desde lo psicoanalítico, ¿no? Claro. Porque, pero de que hay cosas también ideológicas, políticas y otros niveles, este tema es un universo, tal cual tú dijiste, Sol. Hay muchas vertientes, sí. Sí, pero sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué este tema sigue siendo, es género? No estamos hablando de ningún género en particular. Bueno, ¿o qué significa eso? Quizás, porque cuando decía Virne que, por ejemplo, en el grupo de padres, que es un tema que se repite muchísimo, ¿no? Muchas veces hay hasta la pregunta de qué estamos diciendo cuando hablamos de género. O sea, cuáles son incluso los niveles de eso, de esa discusión también a nivel del concepto de género, ¿no? Claro, claro. Por eso, como no es un concepto originario del psicoanálisis, es importante, bueno, claro, reportado, es importante también con lo que dice María Daniela, ver qué tenemos nosotros que decir. Pero del género hay mucho que decir y no necesariamente con un tinte sexual, porque del género, el género no tiene nada que ver además con lo sexual y lo erótico, aunque puede por ahí incluirlo. Pero a mí lo que me sorprende es que esta reacción implica un miedo, claro, rechazo, por supuesto, y siempre todo rechazo es qué hacemos con lo que nos viene desde afuera, ¿no? ¿Qué refleja de nosotros? ¿Qué nos convoca? ¿Qué despierta en nosotros mismos? ¿Y por qué tenemos que poner distancia o abiertamente rechazarlo? Todo lo que viene como diferente. Claro, porque es como ya vienen los progres estos, o sea, qué es lo que no quiero escuchar o qué es lo que molesta, porque es amenazante. Exacto. Y lo que amenaza es porque da miedo y si amenaza es porque asusta, ¿verdad? Me parece. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, últimamente han corrido por las redes, han circulado muchísimo una cantidad de periodistas que intentan informar a la comunidad en reportajes bueno, que se supone que deben ser abiertos para todo público y darle cabida a todo. Y sin embargo ya hay un sesgo, como dicen, hablábamos de lo ideológico o de lo político, ¿no? Se politiza el tema y se deslizan las ideologías, que pueden ser cerradas, abiertas o de izquierda a derecha. No tiene nada que ver con eso. Entonces, con horror vi, otra vez con horror, una periodista argentina muy famosa porque es muy combativa, pero además es muy escandalosa, es conocida por eso, y muy popular, y dos entrevistas venezolanas. Por casualidad, yo no soy muy de meterme en esos reportajes porque vienen por las redes, pero es un periodista que pretendiendo ser abierto le pregunta a un político nuevo venezolano qué opina qué opinión tiene de la diversidad de género. Primera pregunta que me llama la atención, porque es como, ¿qué opinas del planeta Tierra? ¿Qué opinas de los seres humanos? ¿Qué opinas de la sexualidad? O sea, ¿qué opinas de algo que es un hecho? Pues, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de la diversidad? ¿Estás de acuerdo? Ni siquiera era de una opinión, ¿estás de acuerdo? La diversidad de género, o sea, yo no estoy de acuerdo, o sea, no se trata de estarlo, sino de comprender, de entender de qué trata, de qué va, ¿cierto? Claro. Eso por un lado. Pero más vergonzoso, espeluznante,
es todavía la respuesta del político. Joven, se supone que es un político joven, no sé qué tendencia ni nada, que es que él no era xenofóbico, que él tenía que darle como político y no sé qué cargo tiene, si es diputado o qué, cabida a todos porque la ley ampara a todos, porque él no era xenofóbico, en la diversidad de género cabemos todos, ¿no? O sea, ¿qué nivel? Y estos, dices tú, son los que nos dirigen nuestros destinos, generan leyes, informan a la comunidad. Estos son, además que la pregunta ya era maniquea y malintencionada, ¿no? Después hay otra que le dice, yo me atengo a una diputada, no sé cómo se llama, yo me atengo a la Constitución y te voy a llamar por el nombre tuyo de origen, desconociendo el nombre adquirido y asumido por una persona trans. Y yo te voy a llamar y seguía defendiendo con el librito así, azul, yo me atengo a la Constitución. Es como que a ti te llamaran Mirna, no sé, Luisa, a mí me llamaran, a mí me indigna cuando me ponen una S por detrás del nombre. Y me dicen Sodelis o Sodelis. Me indigna. Imagina que no me dijeran otro nombre, que no es con mi nombre que me denomina, con el que me identifico, con el que soy y con el que advengo como sujeto y como sujeto político. Porque todo esto sí hay una lucha política por la reivindicación de los derechos humanos para todos y derechos políticos, pues. Lo último que me llega hoy por mi hermana Maris, que no soy tuitera, entonces gracias a ella tuve conocimiento de esto, algo que apareció en Twitter el 26, creo que fue, hoy es 28. Y el 26 hay una entrevista con otra diputada apegándose a lo mismo de la Constitución y de las leyes, acusando a las personas transgénero de imponer sus valores y sus principios. Y mi querida Tamara Adrián, respetada y admirada abogada, defensora de los derechos humanos y no solo de la comunidad trans, y que ha luchado y ha tenido conquistas en el mundo entero, le responde de una manera tan elegante, tan digna y tan humilde, que es como de admirar y como de no responder con el mismo odio, enseñando con una lección de verdad, cuando es acusada por esta diputada de que ustedes nos quieren, ustedes quieren ser trans, ustedes quieren y eligieron eso, no nos los tienen que imponer o quieren ser homosexuales. Y ella le responde, no, nosotros no queremos ser trans, nosotros no queremos ser homosexuales o nadie quiere serlo. Uno tiene que serlo, es llevado, es llamado a serlo. Claro, ¿y por qué no explicamos eso, Zoe? Porque yo creo que esas son las principales enredos, ¿verdad? De todo esto. O sea, cómo la gente puede comprender cuando estas situaciones se manifiestan, de por qué ocurren, ¿verdad? Son elegidas, no son elegidas, son determinadas por qué cosas. Diría yo, como viendo preguntas que hemos discutido otras veces, ¿verdad? Y cuáles son, digamos, también los límites de eso, ¿no? Para poder comprender, bueno, porque también como todo, hay cosas que se desbordan y que ya no tienen que ver en sí mismo con el género, sino con otras cosas, ¿no? Que pueden explicarnos estas situaciones de género, de enredo de género. Entonces, ¿cuándo? Porque es una pregunta que en el grupo de padres se hace, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que eso está dentro de los límites de lo que se puede comprender, de lo que tiene una razón para hacer, y cuándo hay como otras, por decirlo de alguna manera, patologías que lo explican, ¿no? ¿Cuándo es el límite entre una cosa y la otra? ¿Cómo se comprende el fenómeno? Que creo que no se comprende ni siquiera. Sí, bueno, es que justamente yo hablaba de eso, de poder ir al entendimiento, porque es eso. Por eso. Yo creo que eso es lo útil aquí. Se ve como que, bueno, ahora a los muchachos les dio por ahí. Esa es la nueva moda. Entonces, ¿realmente de qué se trata esto, no? Pero yo creo que lo primero, yo hacía esta introducción para que nos pongamos como en contexto, que todavía hoy, siglo XXI, 20 años de siglo ya hemos vivido, además. Todavía, y este tema, mira, esto es como la peste. Cuando Freud traía el psicoanálisis acá a los Estados Unidos,
lo llamaron la peste, traes la peste, y nosotros los psicoanalistas entonces pasamos a ser estos voceros también, o nos hacemos eco de estas presentaciones sexuales o de género que son consideradas como la peste de hoy, ¿no? Entonces, la pregunta de ustedes es, primero, yo decía, bueno, la pregunta de ustedes o que ustedes traen de otros, ¿no? Es cómo comprenderlo. Bueno, lo primero es que hay que comprender, hay que intentar comprender. Si nos cerramos y no queremos saber de esto, ya vienen estos los progres o ya no sé qué, ya van los perversos que están hablando de esto, los psicóticos, psicoanalistas, porque cada vez que uno habla de esto, entonces la discusión se personaliza y se reduce a otro ataque más, o nos acusan de transfóbicos si no estamos de acuerdo con todo esto inmediata y rápidamente, o nos acusan de entonces de lo contrario. Ah, bueno, esta debe tener un algo. Entonces, es muy difícil hablar de estos temas de verdad, concienzudamente, abiertamente, flexibilizándonos para, como decía Goethe, vamos a desaprender, porque vamos a deponer las creencias, de construir los modos de vinculación que tenemos hasta ahora, los modos de presentación de nuestra identidad, para y entender lo que está sucediendo, que no es ninguna moda, además. Esto no es una moda y además no se contagia. Esto no viene por reacción en cadena, y que si tú cancelas la princesita gay o la princesita o el princesito y lo cancelas, y no, entonces no va a pasar nada y nadie va a ser gay o trans o lo que sea que está, como dice Tamara, llamado a ser, porque uno está llamado a ser lo que uno es, y de eso se trata el psicoanálisis. Cuando nosotros tratamos a nuestros pacientes, ¿cómo comprendemos al neurótico? ¿Cómo comprendemos al heterosexual? Bueno, como comprendemos a todos, porque de lo que se trata es de tratar de acompañar y comprender a la persona que está sufriendo y que pide nuestra ayuda, independientemente de su orientación sexual o de su identidad, ahora como la llamamos, de género. Entonces, lo primero es entender que el género es un concepto que, si bien algunos piensan que viene de la sociología, y muchos así lo sostienen, y que también hay muchos teóricos de género que lo defienden como de su patrimonio. Bueno, y nosotros nos hemos beneficiado de eso. Hace muchísimo tiempo, en los años 54, tenemos a un psicólogo neozelandés quien introdujo el concepto de género. 54. Fue un psicoanalista vienés en el 60 y tanto, Robert Stoller, quien habló de identidad de género. El género es un concepto que incluye, que viene también un poco de la sociología, es un concepto que habla de la incorporación sociocultural de una cierta identidad, de enunciados que hacen a nuestra identidad. Por supuesto, esto va a tener en el registro simbólico un efecto. Entonces, ¿qué hace el bebé? ¿Qué hace el niño o los padres, que son voceros de la cultura y agentes de la cultura? Bueno, reproducen esos enunciados, pero de acuerdo también a su propia subjetividad. Entonces, unos padres que están constituidos binariamente, seguramente van a educar a sus hijos y a formar a sus hijos de acuerdo a esas categorías binarias, ¿no? Hoy en día, un padre, como entendemos que la sexualidad es fluida, los géneros son fluidos, incluso hasta reversibles. Yo me acuerdo cuando yo dije esto hace como 10 años en Panamá, llevando una charla en el grupo de estudio. Bueno, fue casi subversivo, porque uno tenía la idea de que el desarrollo psicosexual tenía un destino cierto, definitivo, heterosexual como salida edípica, normal, y que además uno se identificaba con el sexo asignado al nacer del cuerpo anatómico, y bueno, cualquier disrupción o alteración de ello era producto de una disforia de género o una perversión sexual, una desviación, y yo estudié con esos manuales en el psiquiatra cuando hice el posgrado. Manuales todavía del 85 que decían la homosexualidad es una desviación sexual, y bueno, ni se hablaba de lo transgénero, y lo trans era psicótico, ¿no? O sea, todo lo que sale de esa categoría binaria es patológico. En aquel momento hemos entendido ahora, gracias a las luchas y gracias porque además, bueno, muchísima gente ha salido, se ha visibilizado, eso hay que agradecerlo, en distintos campos de la vida pública.
sea del arte, de la ciencia, incluso del mismo psicoanálisis, ¿no? Entonces yo creo que más bien, en lugar de temerlo, hay que agradecerlo, porque muchas vidas fueron perseguidas y por solo ser homosexual. Recordemos todos que apenas en los 60, en la década de los 60, la homosexualidad fue abolida como condena en Inglaterra, apenas en los 60, que Alan Turing se suicidó después que haber descubierto y descifrado el sistema Enigma, el código Enigma, y haber salvado a la población en la Segunda Guerra Mundial. Se suicidó porque fue condenado, y a él debemos la manzanita mordida, ¿no? Con cianuro en una manzana. Preso, condenado, bueno, cantidad. Perseguido, sí. Por ser homosexual. Imagínate tú, si hoy en día estás convencido de que eso es una orientación sexual tan posible como otras, ya ni siquiera es otra, porque no estamos en las categorías binarias que hay que deconstruir. Hay otras categorías, hay otras posibilidades y otras presentaciones. Entonces, en esas categorías que van creciendo, en estos grupos y comunidades LGBTQ+, que van creciendo y creciendo y cada día, y la gente con asombro, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que hay muchos, y reverbera y florecen. Bueno, está pasando que el ser humano está revelándose como lo que es, me parece a mí, como objeto de la cultura, es un sujeto de cultura, y que las culturas tienen sus mutaciones y sus cambios sociales. Entonces, lo importante es despatologizar, ciertamente. Decirle a estos padres que sus hijos entonces están con dudas, porque otro tema es la infancia trans, por ejemplo, o la adolescencia trans. Ese es otro tema. Pero primero, entender nosotros desde nuestra perspectiva que, bueno, el sexo anatómico no necesariamente significa la identidad, no determina la identidad. Que si bien, entonces, si la identidad de género es un constructo sociocultural que tiene registro simbólico, va a depender de cómo cada quien construya, porque no es una elección consciente, construya su identidad en función de las dinámicas y los atravesamientos fantasmáticos, quiero decir, los deseos, los mensajes, los enunciados paternos, los enunciados de la cultura y lo que cada quien aporta como ser humano, porque el bebé no es una tabla rasa, ¿no? Exacto. Tiene su pulsionalidad y sus cosas. Pero esto existe de toda la vida. Esta pregunta por el género existe de toda la vida. El enigma de los géneros se desliza a lo largo de los tiempos. Yo escribí un articulito que lo invito a que lean, como tantas otras personas y tantos psicoanalistas y tantos autores, antropólogos, sociólogos, etcétera, pero un articulito que está en la revista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, fue publicado y que la tienen ustedes en la sociedad. Los indios, perdón, porque eso es ofensivo también, pero los nativos americanos, antes de la colonia europea, de ser colonizados, presentaban distintos caracteres o comportamientos. Porque es que los comportamientos están determinados por las épocas y tienen ese elemento histórico y epocal, ¿no? Epocal y cultural. Entonces, antes de la colonización europea, los nativos americanos presentaban una indefinición, tenían un género fluido, no estaban definidos por géneros ni por roles, porque lo que determina y marca la cultura son estereotipos, roles, que a veces sirven para una época, pero después no. Nosotras mismas fuimos educadas en otras épocas y podemos estar aquí hablando de estos temas cuando quizás hace un siglo esto era impensable para una mujer. Claro, porque ahí está el nivel, porque, a ver, de si tú eres biológicamente mujer y te identificas con eso o no, esa es una cosa que tiene que ver con el género, y otra que tiene que ver, por ejemplo, incluso con qué significa ser mujer, o sea, cuáles son las características de personalidad, que ya es otro nivel, que se asocian con ser mujer. Entonces, mujer, la que tiene hijos, la que está en la casa, o la que qué sé yo qué, y hombre el que hace esta y otras cosas, que eso también se ha discutido, que es otro aspecto del género, ¿no? Claro, y otra cosa que no se entiende a veces y se mezcla, que es la elección de objeto, ¿no? O lo de, bueno, que soy heterosexual o soy homosexual. Porque yo creo que a veces, si no se distinguen esas cosas,
también se hace más, menos digerible el asunto, ¿no? Porque no se puede comprender, pues, ¿no? Como una mujer, por ejemplo, una mujer biológicamente que no se siente identificada con eso, luego igual la elección es homosexual, ¿no? Que no se siente identificada con eso, que hace un tránsito al otro sexo. Claro, claro. Que se identifica con el otro género y hace su elección. Una mujer que hace un hombre, y después le gustan los hombres, por ejemplo. Que siguen gustando su orientación sexual. Sí, claro. Exactamente, porque son dos niveles, pues eso es lo que digo, que también eso se tiene que comprender, porque no creo que se comprenda la elección de objeto versus lo que tiene que ver con el género y identidad de género. Claro. La identidad de género, entonces, no tiene nada que ver con el sexo asignado al nacer. Pero cuando yo digo que es una construcción, o está dicho, pues no es un invento mío, que es una construcción sociocultural, quiero decir con esto es que viene de allí, de los principios, de los valores, de los estereotipos y los prejuicios de las épocas. Entonces, yo soy mujer, pero entonces no tengo... Pero es que ser mujer implicaba eso hace poco. Exacto. Entonces, hace poco, y todavía hay una cantidad de cosas que por ser mujer tú ganas menos que el hombre. Entonces hay una cantidad de cosas, o que el rosado es para la mujer y no para los hombres. Claro. Todavía hay cosas que corresponden al género, confundido, como dices María Daniela, confundido con la identidad sexual. Entonces, el género es esta cosa que tú construyes y que con lo que tú te reconoces, sea cisgénero o no. Cisgénero que tú te reconoces de acuerdo a tu sexo anatómico asignado al nacer. Pero es que eso es arbitrario. Yo voy a volver ahí, yo sé que vamos a pasar a las patologías y a la orientación sexual, pero tengo como pensar, como definirlo y tener claro lo que es el género, hablar de la orientación sexual y todo esto de que son las infancias y los adolescentes trans, ¿no? Entonces, yo no creo que se trate de niveles, sino de ejes diferentes, pero no es que hay de niveles. Que tú, como niveles vas pasando de un nivel a otro, ¿no? Como los jueguitos de Nintendo. Yo estoy atrasada, no en Nintendo. Pero es como que en una época, bueno, esto asignarle al bebé a nacer, ¿tiene pene o no tiene pene? Porque es que la mujer es el que no tiene. Es la que no tiene, ¿no? Entonces, ¿tiene pene? Es un niño. No tiene pene, es una niña. Y de ahí en adelante viene todo, pero desde antes. Porque es que en la fantasmática parental hay un deseo que no es suficiente. No es suficiente, no es así tan automático, ni tan sencillo, ni tan simplista, ni tan esencialista como que yo quería un bebé hombre y me nació hembra, entonces por ahí mi deseo va a determinar y condicionar cierta inclinación o cierta dificultad. No va por ahí. Es muy complejo. Entonces, es cómo se precipita todos estos enunciados y toda la misma fantasmática del propio bebé en la cristalización de una cierta identidad o no. Pero en algún momento esto fue arbitrario. ¿Quién dijo que los que tienen pene son varones y los que no tienen pene, sino vulva, vagina, son mujeres? En algún momento esto se dijo, pero ha podido ser lo contrario, o nada. Lo que pasa es que entonces el contacto con los intersexuales, los hermafroditas, llamados antes hermafroditas, generó una angustia y una necesidad también de, bueno, validar esto, ponerlos en contexto, ponerlos en tensión, estos conceptos, y bueno, las nuevas presentaciones que gracias a la libertad de los últimos tiempos en algunas áreas se ha podido lograr, los avances médicos, tecnológicos, científicos y teóricos también, ¿no? Y que cada vez el ser humano creo que está, dentro de todo, siendo más receptivo a evaluar, a estudiar, a comprender. Entonces, esto es por una parte, la identidad de género. La orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad, porque así como hay homosexuales, heterosexuales, y hay otras clases de orientación que no están determinadas por el género. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver niños, los 80, una de las grandes angustias era, bueno, mi niñito es niñito y juega muñecas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué angustia? ¿Va a ser homosexual? ¿No va a ser? O las niñitas que juegan con estas estereotipias sociales, ¿no?
son prejuicios. Por eso digo, vamos, qué difícil es abandonar nuestros prejuicios, y en esa época seguramente uno intervenía como, déjame ver la figura humana que está dibujando, que dibuja primero, dibuja el varón, está bien, dibuja está mal, vamos a ver, vamos a orientarlo. Y yo sí sigo creyendo, sin caricaturizar el tema, que en términos, en cuanto a los niños, yo creo que es importante dar tiempo, es esperar. ¿Cuándo? Preguntabas, María Daniela. Cuando esto se estabiliza de algún modo, creo yo. Se estabiliza en el tiempo. Aunque pueda ser reversible, como dicen muchos, Judy Butler, pues, de las pioneras en el tema del género, o, bueno, aunque esto pueda ser reversible, hay que ver en el tiempo cómo esto se va instalando en cada quien, como esto quiero decir como la identidad. Nadie lleva a su hijo a una terapia porque es heterosexual y está preocupado porque es heterosexual. O porque tiene dudas con su identidad heterosexual, porque hasta ahora ha sido lo predominante, ¿cierto? Pero entonces basta que un niñito se empiece con lo rosado, pero ¿quién dijo también que lo rosado era de mujer? En las cortes antes del no sé cuál Luis, el rosa estaba exclusivamente designado para los reyes, para los nobles hombres. Entonces, es todo tan cambiante que ya a mí me llama la atención porque el miedo. Entonces, porque el miedo tampoco precipitarnos rápidamente. Sí, mira, la orientación sexual sigue un curso distinto a la identidad. Es determinada por una cantidad de factores que, bueno, quizá aquí nos exceden, ¿no? Conversar acá, como la identidad, bueno, más o menos eso poquito podía decir aquí hoy, en este contexto, pero que también es como decir, bueno, porque eres heterosexual, o sea, buscar la genealogía, el origen de las cosas de nuestra sexualidad es muy difícil. Lo que tenemos, y nosotros los psicoanalistas, ¿qué hacemos? Estamos detrás de los cambios, las mutaciones, tratando de comprender qué es lo que está pasando, como hizo Freud con sus histéricas, con las mujeres, que le dio una voz, que las escuchó y que entendió que los niños tenían una sexualidad. Entonces la orientación sexual y la identidad de género es una parte, pero no el todo. No el todo de una identidad. Yo no soy solamente mujer. Mujer cisgénero, además, ¿no? Y heterosexual, por ejemplo, ¿no? Yo no soy solamente eso, yo soy otras cosas, soy mamá, soy hija, mi identidad abarca otras cosas. Entonces el miedo, yo creo que sigue siendo el miedo, es lo que a veces prevalece en este tipo de rechazo y de ataques. Entonces, con el niño, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, yo creo que una cosa importante que tú has dicho es lo de dar un tiempo, ¿no? Esperar, porque hay veces que también se quiere, no sé si por el mismo miedo, probablemente, es ser prematuros también con diagnósticos, aseveraciones, comprensiones, ¿verdad? Y hay un tiempo necesario en el niño y en el adolescente también de reestructuración y de ordenar ciertas cosas, ¿no? Que hay que permitirle a ese niño y a ese adolescente transitarlo, ¿no? Pienso que eso es muy importante, el tiempo. Sí, yo estaba pendiente acá de una pregunta que nos hacen, que si quieren las vamos a leer. Hay varias, yo creo. Bueno. El diálogo. Dice, ¿no les parece que actualmente en los adolescentes se está viviendo como una moda la homosexualidad? Y a ver, ¿qué otra cosa? Identidad de género y orientación sexual no es lo mismo, y hay mucha confusión en este aspecto. No sé si... ¿Alguna más por ahí habrá? ¿Es el género enteramente cultural? También comentan por acá, algunos trans reportan identificación de género más allá de lo cultural. Yo no entiendo al ser, sino inserto en una cultura. Cuando hablamos de los nativoamericanos, los mencionaba, incluso los mayas, los aztecas, los muche en Chile, en Argentina, o sea, en todas partes se han presentado estas formas de identidad de género, en todas partes y a lo largo de la historia. Eso no es exclusivo, y eso son culturas. La cultura azteca, la cultura maya, no podemos decir que
que no es cultura. Entonces, ¿es sociocultural? No, pero es que el sujeto no es solo, como es sociocultural, sola y exclusivamente es como una reducción, porque el sujeto humano es un sujeto de cultura, pero que también está movido por sus pulsiones, por sus fantasías, por sus deseos. Y esto siempre tiene que ver con un otro grande, un otro de la cultura. Entonces no podemos estar desvinculados, solitos, exclusivos. Nos ponemos en una isla, nacemos en una isla, nos morimos. Y si tu mamá te abandona chiquito al nacer, o tu papá, o quien haga la función, no puedes sobrevivir, aunque te alimenten como lo demostró Spitz, aunque te alimenten de todo, sin amor, sin afecto, sin apego, sin ligazón, sin líbido. Entonces es muy difícil pensar a alguien ajeno a la cultura. La cultura, la forclusión de la cultura, es decir, de todos estos mensajes, estos símbolos, esto simbólico, es el terreno de la psicosis. Y nosotros podemos encontrar perversos en heterosexuales, perversos, como cuando los psicoanalistas hablamos de perversión, hablamos como de una fijación, un desvío, una distorsión del objeto sexual, del destino de la pulsión. El destino es la satisfacción pulsional, pero no hay un objeto rígido. Si el objeto es la mirada, si el objeto es el fetiche, si el objeto es, qué sé yo, ahí hablamos de perversión, cuando esta pulsión se liga exclusivamente a un objeto que se hace no solamente deseable, sino imprescindible, porque el tema del deseo es otra cosa, ¿no? En la perversión. Y lo que pasa en la psicosis es eso, ¿no? Que hay como una renegación de la realidad, de la cultura, de la sociedad, no entra, no puede ser simbolizable, es decir, no hay represión. Entonces, en los trans, no en todos, habrá psicóticos como habrá trans o lo que sea, ¿no? Exacto, sí, eso. ¿Cómo? No, eso, que es parte de lo que yo te decía al principio, que creo que era importante comprender, ¿no? Claro. Y por eso el tiempo, ¿no? El tiempo para comprender también, porque yo recuerdo que incluso esto, cuando uno eso me lo enseñó mi querido Serapio, lo aprendí con él, que me decía, bueno, a veces, incluso en la elección de objeto, hay elecciones de objeto que son defensas, que no son, o sea, que están, digamos, atravesadas por un conflicto emocional, y al final, la persona cuando resuelve su conflicto, pues ya eso se clarifica de alguna manera, y es porque no había, ese no era su ser, como estábamos diciendo al principio, no estaba llamado realmente en su esencia, digamos, a tener esa elección de objetos, sino que era un síntoma de un conflicto no resuelto. Bueno, y eso existirá también en este tipo de discusiones, ¿no? Aquellos que, pensando en los que preguntan, bueno, está de moda, ¿no? Habrá adolescentes que a lo mejor dicen que son homosexuales porque, no, aunque no lo sean, digamos, eso los hace sentir pertenecientes a un grupo. Podría ser, habrá el caso que puede ser el caso. Es que es el caso ahora, por caso. No sabemos. Hay que ver el caso por caso, exactamente. Hay que conocer, dar el tiempo y ver cómo eso que está pasando, como cualquier otro conflicto, es expresión de esa persona, esa historia, ese sufrimiento o sus elecciones o lo que sea. Para no generalizar, pues, ¿no? Todo no es lo mismo. Claro, eso es muy interesante que lo puntualices, porque en esto es que hay que ver, no se puede generalizar. Estas son, que podemos concluir en eso, en teorías o conclusiones esencialistas muy reductivas y que dejan por fuera una cantidad de consideraciones sumamente importantes. Entonces, sí puede ser sintomática la heterosexualidad, como lo puede ser la homosexualidad. Además, claro. Explora. Freud no habló, recordemos que Freud no habló de identidad, habló de identificaciones, tampoco de personalidad. Entonces, esto de las identificaciones son movibles. Entonces, la elección de objeto, ¿cuándo es una elección de objeto fija y determinada? Como decía al principio, bueno, últimamente hemos podido comprobar que estas elecciones de objeto pueden ser variables. También, que no siguen un destino último. No está llegué a la costa donde tenía que llegar. Llegué a la meta. Llegué a la meta heterosexual o la meta homosexual. Puede ser que sí, puede ser que no. Y lo que se está empezando a ver es que esto es fluido. En el adolescente, como dices María Daniela, entonces sponsora la propaganda. Ya van a tener quien les pague. En la adolescencia, lo que sucede es típico del adolescente,
que desde afuera pueda ser mirado como de las modas. Son los gueticos, ¿no? Los guetos urbanos, los pares. Hay una necesidad de, por supuesto, de encontrar su lugar en el mundo a través de seres similares, que fungen de un otro especular, pero también un otro que saca de la familia originaria y de la endogamia, ¿no? Entonces, se visten igualitos, hacen cosas igualitas, y tú ves los distintos grupos, y los emos, y en la época de los emos, y en la época de los entonces ahorita hay una ser homosexual, no sé, yo no sé, pero sí es... No, depende del caso. Yo diría que eso lo tienes solamente que saber si conoces o sea, al individuo. Pero tú sabes qué, yo creo que cuando se dice la moda, se descalifica el tema. Bueno, sí, claro. Se devalúa la importancia del tema. Es una moda. Y entonces otra vez una moda. Es una fase. Pero es lo que te dicen los papás, ahora les dio por ahí a todos. Les dio por ahí. Yo creo que habla de miedo, obviamente, pero además se descalifica la posibilidad de ir, de encontrarnos con una realidad que puede ser dolorosa para los padres porque tienen sus expectativas. También ese es otro tema, ¿no? Su forma de ver el mundo también. También, pero también sus anhelos narcisistas, que el hijo no lo completa, pero en todos los padres tenemos, pasamos por ahí, ¿no? Y sufrimos decepciones y desencantos necesarios. Claro. El hijo no puede responder a los deseos, las necesidades de los padres, pero sí puede ser un poquito modelado, si es que la palabra todavía cabe, ¿no? O influido, afectado. Pero... Eso, yo creo que esa es como la cosa, ¿no? Yo creo que podrá haber gente que diga lo de moda como con un tinte de descalificación, pero yo creo que también es como la pregunta por si es algo que es definitivo, ¿no? O si es algo que va a pasar, como bueno, como también en la adolescencia, experimentar es algo que se sabe que ocurre, pues, y que es parte de la adolescencia. Eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? El adolescente en esta búsqueda de pares, de pertenencia, de encontrarse a sí mismo, de quién soy yo en el mundo y quién soy yo para mí mismo, quién soy yo para lo otro, ¿no? Es también importante esto de entender que hay una exploración en todos los terrenos, en todos los sentidos, que es lo más importante en esa etapa, no la matemática, no la ciencia, aunque tengan que pasar por ahí los pobres, ¿no? La verdad, ¿no? Que es encontrar quién eres y quién eres en tu deseo. Eso es importante. Entonces se explora y se prueba y prueba y tal. Ahora, llegado un momento en la vida, como vamos viendo ahora, que entonces, bueno, hay una diversidad de no solamente de identidades de género, ¿no? Género fluido, no binario, porque el que hace el tránsito dentro de todo, cuando pasas al otro, estás dentro de las categorías binarias, ¿no? Sigues perteneciendo. Pero hay unas personas que no se sienten identificadas ni como hombre ni como mujer y son los llamados ellas en español o them o they en inglés, pero que nos cuesta tanto aceptar como gramaticalmente, creo, más también, ¿no? Gramaticalmente decirle a una persona ella o ellos. O sea, nosotros somos de la generación de los ellos que nos incluía y no nos ofendíamos, ¿no? Exacto. Pero los que van creciendo hoy, que quieren determinación, que quieren un lugar en el mundo, que lo necesitan, que lo buscan además, porque no se sienten identificados con ninguna de esas categorías, porque es inevitable la clasificación por otro lado. Entonces, son llamados ellos, o entonces pueden ser no binarios, andrógenos, y su sexualidad, algunos binarios o no binarios, pueden ser pansexuales, que era la acusación original a Freud, ¿no? Que Freud acusado del psicoanálisis de ser pansexual y ver sexo en todas partes. Y sí, porque el sexo no es genital, pues entonces sí, aquí tenemos líbido, aquí tenemos ganas de entender, es un tema además sumamente retador, desafiante, interesante, ¿no? Entonces, como otros del psicoanálisis. Entonces puede ser que alguien sea, como decía una actriz, no me acuerdo qué es lo que era, no me acuerdo, porque el límite entonces de la sexualidad, y ahí sí empezamos, María Daniela, con la pregunta. El límite es los menores de edad. Alguien hablaba del consenso. Sí, el consenso es sumamente importante en una relación sexual, en una relación de pareja, pero
solamente hablamos de consenso entre los adultos. Tú no puedes consensuar con un menor. Ay, porque es que él quiso y la culpa, e incluso hasta con adultos. Cuando sabemos que hay como una figura de autoridad y de poder sumamente seductora, atractiva para alguien en desventaja, ahí hay una relación vertical, no simétrica, que marca una diferencia importante. Cualquiera puede ser seducido y el otro hace un abuso de esa seducción, aun cuando sea supuestamente consensuada. Por eso es que hay casos que están tramitándose legalmente, ¿no? Hoy en día en el mundo, aún entre adultos. Pero el límite para ser considerado patológico es cuando la pedofilia, digamos. Cuando un heterosexual o homosexual o cualquier otra orientación sexual que se tenga o identidad de género introduzca en su campo sexual concreto, ¿no? Y material a un menor. Claro, ese es uno. Y otra cosa es que este es tan corto que vamos a ver. Vamos a ver qué más podemos incluir. A mí me parecía largo. No, es corto, no es nada largo. 5 minutos para que ni tan largo nada. ¿Cómo? Y menos este tema. Fíjate, otra cosa, porque hablando 5 como minutos. 5. Sí. Yo creía que era 1:30, imagínate. No, yo te doy 55 minutos para que quede grabado. Pero, por ejemplo, fíjate, una cosa que, hablando de los límites, ¿no? Tú dices, bueno, un límite es la pedofilia. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo fluido, ¿verdad? Pensaba justamente en un concepto psicoanalítico de, bueno, ¿dónde está aquí la castración, los límites? Lo que dice hasta aquí y no puedo tener, como dice uno coloquialmente, lo mejor de los dos mundos. Entonces viene el caso que también es como de los más polémicos, ¿no? El hombre, o mejor dicho, la mujer, ya ni sé cómo ponerlo, creo que es la mujer que es trans, que quiere ser hombre, pero entonces después no renuncia a la posibilidad de ser mamá y se embaraza. Exacto. Entonces tú dices, bueno, está bien, si no quiere ser mujer, perfecto, ser hombre, maravilloso, y eso es comprensible, tiene su razón de ser, pero entonces después tienes el bebé y amamantas. Entonces, ¿entiendes? Ahí yo digo que también hay otros límites que hay que pensarse, ¿no? Por eso ¿cómo los entendemos? Por eso es que yo creo que tenemos que partir primero, o sea, como pensar en qué es eso de sexo fluido, ¿qué es? Exacto. Bueno, esto a mí me parece interesante porque yo no podría responder esta duda, esta interrogante, que son de ustedes, cada quien tendrá que responder por lo propio, ¿no? Pero denota esa diversidad también dentro del mismo campo psicoanalítico y dentro de los mismos psicoanalistas. Esto me parece valiosísimo. Claro. Cada quien tiene sus posiciones y sus creencias. Ahora, abandonar creencias por la evidencia es un paso, es otro tránsito para nosotros en la ciencia que hay que hacer. Entonces, nos vamos a basar o sea, ¿qué es lo que viene? A mí me fascinaría, 5 minutos, pero a mí me fascinaría, ya serán 2, 3, estar viva dentro de 30 años para ver qué es lo que sucede. Y yo apuesto por una sociedad más libre, más flexible, más receptiva. ¿Cuál es el límite? Bueno, María Daniela, el límite es, por un lado, en cuanto a la aproximación sexual hacia otro ser, al cuerpo del otro, es la minoría de edad, Después, por otro lado, la psicosis, pero es que es psicótico porque no es género, no se corresponde a su identidad con el cuerpo anatómico. Pero es que ¿quién dijo que eso era psicótico? Cuando hay un funcionamiento cognitivo, intelectual, cuando son seres de bien, las personas, cualquiera, no, claro, siguen siendo sumamente eficaces, funcionales, con salud, que además, bueno, tú los ves, o sea, tienen obra, creación, son productivos. Y en los niños, cuando el crecimiento, por eso decía, cónchale, poco tiempo, que el crecimiento, el desarrollo de los niños, verlo con cuidado. Ahí sí yo me reservaría un tiempito para no intervenir, sobre todo en los cuerpos. Si se criticó antes, desde la filosofía y el rol del cuerpo, políticamente, desde Foucault incluso lo sabemos, políticamente la persecución a los cuerpos, la intervención de los cuerpos, bueno, que no suceda lo contrario, hagamos una deconstrucción al revés, fanática, el riesgo del fanatismo. Y entonces, rápidamente intervenir los cuerpos de los niños hormonalmente o quirúrgicamente para evitar la menarquia, para ver, viendo que hay una buena voluntad,
que es buena la inclinación, porque muchos sufren tanto, además que se pierden vidas, hay mucho suicidio, y que el género se entienda de la diferencia sexual anatómica, hay que decirlo, y que me iba a faltar decirlo, antes del encuentro con la diferencia sexual anatómica, ya hay una conciencia de género. Pero antes del género hay un ser, hay una identidad subjetiva. Entonces, eso es lo que hay que cuidar más que todo. Subjetiva y fluida, Sode. Y fluida. Pero el niño es un ser fluido. Exacto. El niño está en tránsito, y el ser humano en construcción permanente. En psicoanálisis que apostamos al ser que adviene, no que deviene. Es un ser que adviene, que estaba ahí, que hay que ser lo que se es, pero no significa ser lo que se es un asesino. No significa ser lo que se es, no sé, un alcohólico. No significa dejar ser. Esa es la castración, María Daniela, para mí. La castración es la castración al goce, a lo pulsional. Entonces, el niño va construyéndose poco a poco, teniendo una adquisición de yo soy niña, yo no soy niño, yo soy niña, en función también de un conglomerado de cosas, ¿no? Pero este es un tema sumamente importante, que hay que identificar, bajar los prejuicios, abrirnos a ver qué está pasando, y que un día un niño te dice, porque está en proceso de cambio, yo soy niña, pero otro día te dice, no, yo soy niño. El sexo anatómico armónico. Pero entiendo que también hay una necesidad de armonizar los cuerpos con la imagen que se tiene de sí, porque es sumamente doloroso. Pero algunos no, porque por otro lado, si la identidad de género no tiene nada que ver con el cuerpo anatómico, entonces ¿por qué intervenirlo? Esa es una opción que muchos toman, ¿no? Bueno. Claro. Oye, si es que por eso yo trataba como de traer todas las inquietudes rápido, porque yo sabía que se nos iba a ir así. Rapidito, pero nuestra idea es eso, poder abrir el tema, poder educar sobre este tema que nos convoca definitivamente. Y nos interpela a nosotros los psicoanalistas para revisar nuestros conceptos, porque la diferencia sexual no es la única diferencia. Hay otras diferencias en la alteridad con el otro, y la diferencia que fue un concepto central en psicoanálisis, ya hablé, pero un concepto central en psicoanálisis no es suficiente para explicar la salida neurótica, que es la más saludable, por lo menos para nosotros todavía, ¿no? Entonces, que sepamos que no. ¿Y quién fue esa persona con otro nombre, que nació con otro nombre? ¿Cómo queda registrado en la psique de cada quien? Entonces, me parece importante eso, como no perderlo, porque hay un otro que se fue, otro, no importa, ¿no? Que se fue, si hay un tránsito binario, ¿no? Bueno, hay que verlo, y yo ahora comprendo, entonces iba a decirlo en el español, el leye, porque es horrible en español y gramaticalmente. Es más fácil en inglés, porque en inglés se dice they, them, ¿no? Totalmente a alguien que no es conocido, que no es familiar para uno. Pero en español cuesta, y yo creo que lo importante es respetar, el respeto por el otro, ¿no? Eso sí, eso siempre, claro, así es. Nos toca despedirnos, porque si no, no va a quedar grabado. Sode, gracias. Muchas gracias a ustedes. Te invitaremos para la... Gracias, Sode. Las felicito por esto, de verdad que es un tremendo papel, una tremenda función la que realiza. Dale, ayudar a pensar todas estas cosas difíciles, ese es el granito de arena. Bueno, cuídate, un beso. Chao. Chao.